Buenas tardes, chiquillos y chiquillas que se han reunido hoy, ¿cierto? De esta manera virtual para atender y para resolver las inquietudes que ustedes mismos plantearon la clase anterior. Si se dan cuenta, la presentación tiene el mismo formato que publicó el DEMRE respecto de las preguntas que van a ir liberando semana a semana. Por lo mismo, ustedes mismos me solicitaron para esta clase que yo pudiese resolver o dar cuenta cómo uno puede resolver las preguntas que el DEMRE ha publicado. Por lo mismo, durante esta clase, los objetivos van a ser dos. El primero es analizar y resolver los ejercicios propuestos por el DEMRE, y en segunda instancia analizar las posibles preguntas de la prueba de acceso con base a los ejemplos, es decir, qué inferencia uno puede establecer a partir de las preguntas que han sido liberadas o se han ido publicando, en este caso, cada 2 semanas. Para ya adentrarnos y aprovechar de buena manera el tiempo que tenemos, este fue el ejercicio publicado, el primer ejercicio publicado por el DEMRE. Si se dan cuenta, es un texto de carácter no literario que tiende a la difusión. Podríamos agruparlo o orientarlo hacia los textos masivos de comunicación, y se acompaña de 2 preguntas. Si nosotros vamos analizando este texto, nos podemos dar cuenta que cada uno de los párrafos tiene un tema, desarrolla un tema o una idea, y la podemos sintetizar de la siguiente forma. En el primer párrafo, obviamente tenemos el titular, ¿cierto? Que se trata de un concurso literario juvenil de Cañete, tanto de poesía como narración. En el primer párrafo se delimita la edad y la localidad de los que pueden participar, es decir, personas que vivan en Cañete, ¿cierto? Que tengan entre la edad de 14 a 16 años, y 2 categorías, ¿cierto? 17 y 18 también. El segundo párrafo habla acerca de la edad de los participantes, también relacionado a lo de arriba, y de las características de los textos literarios. ¿Y qué características tienen esos textos literarios? Que puede ser poesía y narración, que puede estar escrito en castellano o en mapudungún, cuyo tema es libre, de características originales, no debe haber sido publicado antes en ningún otro medio, y no puede ser el mismo trabajo que se presente en 2 idiomas diferentes. Todo eso aparece en este párrafo. La extensión por modalidad también aparece acá, ¿cierto? Como cierto requisito para poder participar. Lo mismo, otra base del concurso, dónde y cuándo se presentan los trabajos, aparece en este párrafo. Posteriormente, en cómo presentar, tenemos un párrafo extenso, y aquí hay que tener bastante ojo con a qué se hace referencia. Por ejemplo, en este caso, un sobre con la copia firmada con seudónimo y edad. Luego, a su vez, el sobre debe tener otros datos rotulados, como serían todos estos datos, y en el interior de ese sobre, un segundo sobre con todos los datos también de la persona que escribió ese cuento en narración o ese trabajo literario en poesía. Luego, los premios a entregar y otras informaciones. Vamos a aceptar acá a alguien más que está intentando ingresar a la sala. Este texto yo creo, confírmame en el chat, que ustedes ya lo habían visto, porque si no, nos vamos a tener que detener a leerlo. Ojalá que lo hubiesen visto y lo hubiesen analizado también y lo hubiesen intentado hacer de manera independiente. Así es la forma en la que ustedes deben ir leyendo, chiquillos. Pueden ir haciendo anotaciones al margen o derechamente irse preguntando ustedes mismos qué es lo que dice este párrafo, ¿ya? Y así ustedes mismos son capaces de hacer una síntesis de qué es lo que habla cada párrafo, y también a partir de lo que se enuncia en cada párrafo pueden hacer una idea general de qué se trata el texto completo. Entonces, tenemos el análisis del texto ya realizado, entendiendo y respondiendo a la pregunta qué es lo que nos dice cada párrafo, ¿ya? De manera desarticulada de momento, y posteriormente podemos hacer un análisis completo, que es en realidad toda la descripción necesaria, la información necesaria
para poder participar en el concurso literario juvenil de Cañete. Importante, chiquillo, que cuando se lea el texto se tiene que leer de extremo a extremo, ya, de arriba, ¿cierto?, hasta esto de acá abajo. Normalmente uno puede pasar por alto esto como información irrelevante, pero es importante que cuando ustedes estén leyendo tienen que poner atención a todo el texto, y el texto se compone desde que inicia hasta el término, incluido esto, ¿ya? Porque, por ejemplo, aquí puede haber información relevante que nos puede resolver una interrogante que tengamos anteriormente. Bien, teniendo esto claro, nosotros podríamos responder a las preguntas, perdón, a las preguntas. La pregunta 1. ¿Cómo deben ser presentadas las 5 copias del trabajo en el sobre? Si leemos el texto acá, esperemos acá que Cristian entre. El texto dice, en un sobre cerrado se incluirán 5 copias firmadas con el seudónimo, firmadas con seudónimo e indicando la edad en cada una de ellas. Eso se refiere a las copias. A las copias, cómo deben ser entregadas las 5 copias. Luego, en ese caso, la pregunta más explícita y la que nos responde directamente a eso es esa, firmada con el seudónimo del autor, la C. Lo dice textualmente, firmada con el seudónimo, ¿ya? Descartemos la otra, escrita tanto en castellano o en mapudungún, eso está acá, ¿cierto? Y no hace referencia a cómo debe ser presentada, sino se refiere más al contenido de cada una. En la letra B, redactada en 14 folios, hace referencia a la extensión y no cómo debe ser presentada. La pregunta, recordemos que está explícita. Es rotulada con los datos personales del autor. Podría haber sido un distractor importante, pero lo que va rotulado con los datos personales del autor es otra cosa que aparece acá, ¿cierto? Los siguientes datos del autor, es decir, otro sobre y en él se incluyen los datos personales del autor. Entonces, por ejemplo, si la pregunta dijera ¿cómo debe ser presentado el sobre? Ahí sí sería la correcta, la alternativa D. Pero en este caso nos pregunta cómo debe ser presentada las 5 copias. Y las 5 copias dice que deben ser firmadas con el seudónimo y la edad. En este caso, la que tiene ese contenido es la alternativa C, firmada con el seudónimo del autor. ¿Se entendió la primera resolución de la pregunta? Vayan confirmando en el chat. Sí. Profe, dice Matías. Queda atento a lo que me menciona Matías. ¿O era junto sí, profe? Era junto. Ah, ya, sí, profe, ya. Entonces, todo clarito con la primera pregunta. Nos pasamos a la pregunta 2, que tiene que ver qué función cumple el párrafo 2, que es la modalidad. Destacar las bases legales del concurso juvenil podría haber sido, pero las bases legales las tenemos en otros párrafos. Por ejemplo, base legal es quién puede participar, cuándo se entrega, que aparece acá, los plazos, ¿cierto? Quiénes pueden participar, que aparece acá arriba. Los criterios, por ejemplo, qué pasa si que hay empate. Todo eso es base legal. Entonces, la base legal del concurso juvenil es muy amplio. Si se destacara la base legal del concurso, tendría que ser todo lo que le mencioné, que sería la fecha, ¿cierto? La extensión, en caso de empate, cómo se presenta, la edad de los participantes. Y en ese caso descartaríamos la alternativa A. Podemos descartar también la alternativa C. El párrafo 2 no se refiere en ningún caso al tema que pueden ser trabajados. De hecho, creo que eso no se especifica en ningún párrafo. Es decir, de qué se tiene que tratar el trabajo literario. Eso no aparece. Luego, la alternativa D, detallar el formato de entrega de los trabajos. El formato está en acá, ¿cierto? El formato, en el párrafo 3. Entonces, la que nos queda es la B. Podemos argumentar también por qué es la B. Aparte de ser por descarte, nos damos cuenta que en el párrafo 2 es el único párrafo en el que se incluye
las características de los trabajos literarios. Como nos dimos cuenta en el análisis párrafo a párrafo, acá en este texto se habla de la edad de los participantes y sobre todo de la característica de los textos literarios, que aparecen todas estas descripciones respecto de lo que se entrega, de lo que debería ser el trabajo literario. Por lo tanto, en este caso, la alternativa correcta sería la B, describe las características de los trabajos literarios. El distractor más cercano era destacar las bases legales del concurso juvenil, pero como ya les mencioné, las bases legales terminan siendo casi todo el texto y no se destaca, sino que nuevamente se limita la edad, que es un componente de las bases legales, por lo tanto, podría haber sido, pero no es la más correcta. Recordemos que también tenemos ese concepto en estas pruebas. ¿Cuál es la más correcta? ¿Se entendió también o no la pregunta 2? Vayan respondiendo en el chat. Excelente, gracias Valentina. Connie Carrillo, excelente. Matías, Aníbal, Araceli, perfecto. ¿Estamos claros? Dice Mayra. Muy bien. Teniendo esto claro, podemos darnos cuenta que las habilidades de lectura o las habilidades para este tipo de preguntas que uno pone en juego son 3. Y así también lo ha dicho el DEMRE. De localizar información, es decir, información explícita. En este caso nos decían cómo deben ser presentadas las 5 copias. Y acá tenemos la respuesta. Las 5 copias deben ser firmadas con el seudónimo y la edad. Entonces esa es localizar. La respuesta estaba ahí. ¿Ya? No había que hacer nada más que buscar la respuesta correcta. Cosa que puede hacer, ¿cierto? Cualquier persona, en realidad, un estudiante que no tenga mayores habilidades de comprensión lectora. Son las preguntas más fáciles que uno podría encontrar y por lo mismo no ocupa el mayor porcentaje de la cantidad de preguntas que ustedes se van a enfrentar. La segunda habilidad es de interpretar y relacionar, es decir, analizar, por ejemplo, cada uno de los párrafos, como lo hicimos en el análisis párrafo a párrafo, y relacionar qué vínculo uno puede establecer entre el párrafo 1 y el párrafo 2, y ahí apuntaba la pregunta número 2. ¿Qué función cumple el párrafo 2? Entonces había que entender cuál es la función del párrafo 1, del párrafo 2, qué función, ¿ya? Es decir, ¿para qué está ese párrafo? Y finalmente la habilidad número 3, que es de reflexionar y evaluar. En este caso se le pide como evaluar la validez, por ejemplo, de algún argumento, evaluar los criterios de veracidad, y eso vamos a verlo en la segunda cantidad de preguntas que liberaron el DEMRE, la segunda publicación. Por cierto, estas son todas las habilidades, chiquillos. Ya no hay más que le vayan a preguntar. Ustedes van a tener que o buscar la respuesta correcta, buscándola, ¿cierto? Localizándola, rastreándola, interpretar, analizar cada uno de los componentes del texto o evaluar algunos criterios, ¿ya? Eso es todo lo que se le va a pedir. Algunas preguntas apuntan a distintas habilidades que aquí se mencionan. La segunda publicación que le anticipé anteriormente es esta. Si se dan cuenta, es un texto similar al anterior de los medios masivos de comunicación. Es muy probable que aparezcan muchos más textos de los medios masivos de comunicación, textos de carácter expositivo argumentativo, que textos de carácter literario. Eso yo se los mencioné la clase pasada, y obviamente nos damos cuenta que con esta liberación de ejemplos no hemos tratado temas literarios, así que aún no sabemos cómo van a ser abordados, pero probablemente sea como uno espera que sea, ¿cierto? Como lo he ido publicando también en la página de Instagram. El texto dice, cuídate en la playa. Precaución, fragata portuguesa, tenemos la imagen, ¿cierto?, de la fragata portuguesa, una picadura, una bandera que puede estar en las playas. Lo mismo, ¿qué pasa si que te pica o cómo evitar, ¿cierto? Acá en caso de picadura, recordar, y instituciones. Si analizamos, como lo hice anteriormente, párrafo a párrafo, cada uno de los elementos, nos damos cuenta que tiene esta imagen todo esto. Colores. Estos colores de acá arribita, ¿cierto? Tanto el azul como el rojo nos da cuenta que es algo del gobierno. Eso
Lo voy a explicar más adelante cómo nosotros nos damos cuenta de eso. Tenemos Cuídate en la playa, precaución, fragata portuguesa, que en síntesis es una advertencia. Luego tenemos la fisonomía de la fragata, ¿cierto? Su tamaño, todo lo que, cómo se compone, etc. Luego los pasos en caso de picadura, qué hacer en caso que te accidentes, ¿cierto? Con una picadura de la fragata, la advertencia física en la playa que uno puede encontrar, las instrucciones preventivas en caso de existir fragata en la playa, es decir, qué no hacer, y nuevamente un llamado a la prevención que es evitar el contacto. Y finalmente tenemos este complemento con estos logos, ¿cierto? Desde el gobierno, ¿esto qué es? La Armada, el Ministerio de Salud y el teléfono de ambulancia, que son obviamente instituciones. Teniendo esto claro, el análisis del texto, podemos responder estas preguntas. La pregunta número 3, ¿cuál es el propósito de la infografía? Tenemos advertencia, advertencia, prevención, ¿cierto? En este caso es evitar y es un llamado a la prevención. Entonces, es un aviso que busca prevenir sobre los riesgos del contacto de una fragata portuguesa. Las otras, por ejemplo, informar dónde acudir si se encuentra con una fragata, lo tenemos acá, pero no es el sentido global del texto. Recordemos que tenemos la de información, la pregunta que aluden a la información explícita, que es de localizar, en este caso es de relacionar, es decir, analizar todos los elementos del texto y nosotros concluir algo. Y en esa conclusión nosotros nos damos cuenta que este texto busca prevenir en caso que una fragata o que nos pique una fragata o prevenir que nos encontremos que nos accidentemos con una fragata portuguesa. En este caso, la alternativa A es parte del texto, entre los mecanismos de ataque también es parte del texto, exponer cómo disminuir los efectos de las picaduras también es parte del texto, no es el sentido global. La que abarca todos los elementos del texto es la prevención sobre los riesgos de una fragata, sobre los riesgos del contacto, perdón, de la fragata portuguesa. Entonces, todos estos textos que están aquí apuntan a esto, a la precaución, a prevenir que una persona se accidente o lo pique, ¿cierto? Una fragata. ¿Se entendió la resolución de esa pregunta? Sí, dice Matías. Así es, Valentina. Sí, dice Connie. Sí, mister. Sí que sí, dice Mayra. ¿Es sí que sí o sí casi? Bien, como ya quedó, sí que sí. Como ya quedó claro la pregunta número 3, ya nos podemos pasar a la pregunta número 4. ¿Qué elementos de esta infografía tienen como objetivo dar credibilidad a la información? Aquí la habilidad es, como ya les mencioné anteriormente, evaluar. Evaluar. Es una de las habilidades superiores, ¿cierto? De las que pueden ser un poquito más difíciles. ¿Qué le da credibilidad a un texto? ¿El uso de imagen explicativa? No, eso favorece la explicación, favorece que la persona entienda más fácil, ¿cierto? No le da credibilidad. La entrega de instrucciones precisas, lo mismo que le dije anteriormente, favorece que la información quede claro. Ahí ya se están adelantando. La extensión breve de los textos, lo mismo, facilita que la información quede clara, pero no da credibilidad. Yo puedo entregar una información con imágenes, con instrucciones precisas, breve, pero no soy creíble. Puedo no ser creíble. Entonces, la alternativa, como bien se adelantó, Valentina, es la alternativa D, ¿cierto? El respaldo que nosotros podemos encontrar a partir de las instituciones públicas mencionadas acá abajo. Y a partir también de lo que aparece acá arriba, esta imagen que era chiquitita, pero que también aporta algo al sentido global del texto. Así que, teniendo esto presente, nos quedamos con la alternativa correcta, que sería la D. ¿Quedó claro, cierto? Nuevamente voy a ir haciendo el testeo acá, así que queda claro.
Sí, sí, profe, todo claro. Sí, excelente, vale. La Lucía. Todo claro entonces. Chiquillos, si van teniendo dudas, ustedes me van diciendo, vamos aclarando, pero es importante cuando uno esté leyendo ir haciendo estos pasos, ¿ya? Esto que aparece aquí con la finalidad de que cuando uno tenga que volver al texto, ya no tenga que leerlo de nuevo, porque uno ya sabe qué es lo que dice el párrafo. Al parecer, por lo que expliqué y por lo que puedo ir comprobando aquí en el chat, no quedan mayores dudas de lo mencionado. Creo que la próxima semana liberan nuevamente 2 preguntas de lenguaje y ahí obviamente la podemos seguir resolviendo. No hay inconveniente en eso. Ahora, si se dan cuenta, nuestro objetivo era, por una parte, analizar los ejercicios propuestos por el DEMRE y resolverlos, ¿cierto? Cosas que ya hicimos. Y el segundo es analizar las posibles preguntas de las pruebas de acceso con base a los ejemplos. Es decir, ¿cómo pueden ser las preguntas? Desde el DEMRE ya se nos liberó este ejemplo, se nos liberó este otro ejemplo, entonces uno ya podría pensar más o menos cómo van a ser las preguntas. En caso que esto se corte, lo vuelvo a llamar, pero yo creo que no va a ser así, porque esto es breve. Primero, los textos mantienen su formato de origen. Eso es lo primero que uno podría inferir. ¿Por qué? Si se dan cuenta, el texto no ha sido editado. Está así como uno lo puede encontrar en la realidad. Recordemos que la competencia lectora busca que los textos sean los más reales o los textos que uno dialoga habitualmente en el día a día en esta sociedad. Por lo mismo, anteriormente los textos eran presentados así, si se recuerda, salía texto, salía una adaptación, salían los párrafos enumerados, cosa que en los textos que se han publicado no aparece. Entonces quizá esa edición de texto ya no la encontremos, quizá aparezca el texto tal como aparece en su fuente original. Entonces, como recomendación, yo lo indicaría que ustedes mismos se adelanten un poco y enumeren los párrafos para así después poder recurrir más fácil a eso. Así eran los textos que aparecían anteriormente. Entonces, la primera inferencia o la primera impresión que uno podría establecer es que los textos van a mantener su formato de origen. La segunda, la B, es la cantidad de alternativas. Si se dan cuenta, los textos que se han liberado en sus preguntas contienen solo 4 alternativas. 4 alternativas. Anteriormente, las preguntas contemplaban 5 alternativas. Ahora, yo no me atrevería a decir que todas las preguntas van a contener 4 alternativas porque en el temario de EMRE se menciona que algunas preguntas van a tener 4 alternativas y otras van a tener 5. Aunque ya es una ayuda porque anteriormente, en el formato antiguo de la prueba de selección universitaria, todas las preguntas tenían 5 alternativas. Así que ya es un avance que al menos algunas tengan 4. La otra, el foco está en las estrategias y habilidades de lectura. Como ya les mencioné en las diapositivas anteriores respecto de las habilidades que se necesitaban, localizar, ¿cierto? Reflexionar o interpretar, ya no está centrado en solo extraer las ideas principales y cómo se vincula conmigo, cómo sería la comprensión lectora, sino que apunta a la competencia lectora que tiene que ver con cómo esa información yo la puedo utilizar en mi día a día, cómo ese texto dialoga con la sociedad, ¿cierto? Cómo se evalúa la capacidad de yo comprender un texto. Por ejemplo, si yo quiero participar en el concurso literario, soy capaz de entender todos los pasos que tengo que hacer. Entonces, hacia ahí apunta, ¿ya? No solo de qué se trata el texto o cuál es el tema principal. Esas preguntas probablemente ya no aparezcan. Y finalmente, si se dan cuenta, la selección de textos son, lo que le mencioné anteriormente, son textos cercanos a la experiencia que ustedes pueden tener, a la experiencia de lectura. Experiencia que está dada en el ámbito personal, textos que ustedes pueden encontrar, por ejemplo, en las redes sociales, puede estar en la experiencia social, como sería una campaña política o algo relacionado
a este espacio físico, geográfico. Por lo mismo aparece la publicidad de la fragata portuguesa y no aparece algo que está pasando, no sé, en China o un texto de los medios masivos de comunicación de otro país, sino que sea algo de experiencia local. Por eso aparecía también el logo del gobierno de Chile, ¿cierto? Porque es un texto cercano a su experiencia social. Y finalmente, un texto que sea cercano a su experiencia también escolar. Por lo mismo, los textos, los cuentos que puedan aparecer, textos narrativos, ¿cierto? O los textos dramáticos, puede ser que lo hayan leído en el colegio o sea cercano a esa edad o por lo menos lo hayamos analizado como crítica literaria. También con los mismos textos que no sean literarios, también son textos quizás que se ven en clases. Por eso, estos textos quizás algunos ya lo hayan leído o bien sean textos que no contemplen una complejidad mayor, no sean, por ejemplo, un texto de divulgación científica, por ejemplo, cosas que en su experiencia personal, social o escolar quizás no estén leyendo, ¿ya? Por lo mismo, los textos que, como se mencionaron anteriormente, son de experiencias reales. Por ejemplo, esto puede aparecer en un afiche, puede aparecer cercano a la playa, por ejemplo, en algún kiosco, en algún lugar. Y lo mismo aparece, por ejemplo, con este concurso literario. Puede estar pegado en su diario mural, puede estar pegado, no sé, fuera de un centro comunitario. Son textos de la experiencia real y social de ustedes. Entonces, por ahí también es una ayuda bastante significativa que los textos no sean tan desconocidos ni tan inesperados. Bien, teniendo estos dos objetivos claros, espero que esta clase haya sido de ayuda nuevamente para ustedes las personas interesadas en prepararse en esta prueba. Si se dan cuenta, las preguntas no son complejas, quizás las preguntas del año pasado eran más complejas, o al menos cuando las resolvemos así como lo hicimos, resulta más fácil hacerlo. Así que mi consejo nuevamente es analizar párrafo a párrafo y decir de qué se trata ese párrafo y cuál es la función que tiene. Teniendo esto claro, chiquillos, dejo espacio para las dudas, si que queda alguna. ¿Algo que quisieran tratar la próxima clase? Nada, mister. Bien, entonces para la siguiente clase yo creo que vamos a seguir, podríamos seguir trabajando textos y adelantarnos un poquito respecto a los textos literarios que no lo hemos abordado. Así que yo creo que como esta metodología de preguntas, darle el espacio para que ustedes lo resuelvan de manera independiente y posteriormente resolverlo en conjunto, quizá es una buena metodología para ya ir comenzando a practicar, ¿ya? Ahora este ejercicio lo hice prácticamente solo, así que la idea es no evaluarme a mí mismo, ¿cierto? Sino evaluarlo a ustedes y evidenciar también los errores o las equivocaciones que ustedes pudiesen cometer y tratar de corregirlas. Así que yo creo que para la siguiente clase ya vamos a estar ejercitando un poquito más de manera independiente. Así que muchas gracias por haberse conectado hoy día, chiquillos. Espero que la clase haya sido un aporte para ustedes y su preparación. Y frente a cualquier duda, quedo atento también a lo que ustedes me pudiesen escribir de manera personal al WhatsApp, ¿cierto? Al Instagram o al correo electrónico. Muchas gracias, chiquillos, y nos estamos Gracias, viendo. mister. Que estés Chao, bien. chiquillos. Gracias. Chao. Chao, chiquillos. Chao, mister. Chau, chau. Chao, profe, los vimos. Chao, Nos mis. vemos. Chau, chau. Chao, mi niño, que estés bien. Igual. Chao, Laura. Chau, Laura.